Me llamo Elizabeth, tengo 21 años y soy delineante. El delineante industrial se encarga del diseño de máquina herramienta, de los troqueles y de los moldes. Yo trabajo en una calderería y aquí nos llegan las piezas, entonces aquí nos encargamos de hacer el desarrollo, que se trata de coger la pieza, desdoblarla y calcular cuánto mide la pieza desdoblada para llevarla así a taller a fabricar. Estudié bachiller tecnológico, después decidí irme a la formación profesional y hacer desarrollo de proyectos mecánicos, que es la delineación industrial, y tuve que hacer prácticas en una empresa de diseño industrial dedicada a la máquina herramienta. Y ahora estoy haciendo un cursillo de dibujo en 3 dimensiones. Acabé las prácticas y en la empresa en la que estuve no había trabajo, entonces decidí seguir estudiando y ahora estoy estudiando producción por mecanizado. Y desde el mismo colegio me llamaron y me ofrecieron este trabajo que se compagina perfectamente con los estudios. Estoy muy contenta aquí trabajando, el trato es muy bueno, estamos todos muy bien como grupo y la verdad es que está muy bien el haber encontrado trabajo tan rápidamente. Quiero seguir estudiando y compaginar los estudios con el trabajo, porque pienso que en este sector hay mucho trabajo, pero cuanto mejor preparada estés, mejor puesto de trabajo vas a conseguir. Lo que es el dibujo siempre me ha gustado y se me ha dado bien y para este trabajo es muy importante. Y luego la organización y la constancia, pues siempre a la hora de trabajar es algo también muy importante. El sector en el que estoy trabajando es un sector más de hombres, entonces la mujer lo tiene mucho más difícil a la hora de conseguir un puesto de trabajo y mantenerse en él. Y las condiciones que un jefe nos ofrece pues son inferiores a la de los hombres. Los talleres no están preparados para... La mayoría de ellos no tienen ni vestuarios para mujeres. Todas las condiciones son mucho peores para una mujer que para un hombre.